Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amados. Un gusto de verles en este domingo ya fines de febrero. Así pasan los días y nos vamos poniendo viejos, como dice una canción por ahí, ¿no? Es un gusto saludarles desde muchas partes. Gracias por escuchar este tiempo. Yo lo hago con todo cariño, con todo amor. Para los que no lo han visto nunca, soy el pastor Emilio Zapata, soy chileno, pero estoy ya varios años aquí en Estados Unidos sirviendo en el ministerio enfocado hacia los hispanos. Ayudarlos en conocer a Dios, obviamente, pero también en atenderlos en todas sus necesidades. Un evangelio, lo que algunos llaman un evangelio integral para la vida, ¿no? Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema que en verdad nos ocuparía muchos domingos, ¿no? Pero sin embargo quiero inspirarlo y estoy movido por esto de traer este tema en esta mañana por algunas preguntas que me han hecho algunas personas, ¿no? Porque algunas personas me han dicho, pastor, yo creo en Jesús. Pero cuando entramos al tema de la resurrección de Jesús, empiezan las dudas. Ahora, yo no vengo aquí como un científico a hacer una comprobación, no de la resurrección de Cristo. La Biblia nos entrega muchos antecedentes y también escritos extrabíblicos, es decir, de otros historiadores de la época y posteriores también. Así que quiero de alguna manera alumbrarles en esta mañana sobre este tema tan importante en la fe cristiana. Pero antes de seguir, permítame tener un momento de oración y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, en esta mañana, una vez más nos juntamos en este tiempo de reflexión, de abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra especialmente y a la música que está ahí disponible para escuchar también, que nos habla de esta gran verdad. Señor, gracias por el cuidado, por tu protección, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, que tienes con tus hijos a través de todo el mundo. Pero también ese amor lo tiene hacia aquellos que no son tus hijos o que aún no lo son. Yo te ruego que sigas trabajando y obrando en sus corazones, Señor, para que tú les des convicción en algunos momentos y ellos puedan creer y acercarse, volcarse a ti, arrepentirse y volver su mirada a Dios a través de Jesús. Señor, entregamos este tiempo en tus manos en acción de gracias porque nos tienes con vida y nos tienes con salud. Y también pones el alimento en nuestra mesa. Dirígenos, Señor, en esta mañana. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amén. Muy bien, voy a comenzar leyendo un pasaje, 1 Corintios 15. Este pasaje yo lo voy a poner en las láminas ahí para que si ustedes quieren revisarlo y profundizarlo un poquito en sus propias Biblias. Ahora, la Biblia no solamente una vez, sino que muchas veces habla de la resurrección de Jesús. No es una frase o un versículo por ahí escondido en algún pasaje de la Biblia. No, está reiterado. Jesús lo reiteró muchas veces, como lo vamos a ver en este corto tiempo, en la Biblia. Ahora, aquí hay un argumento que escribió Pablo. Ustedes recuerdan que Pablo, Jesús se le presentó, Jesús ya había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos. Sin embargo, Pablo, que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Bueno, él es el que escribe esta carta a los hermanos de Corintios, porque habían discusiones en esta iglesia, como la pueden ver hoy día, sobre distintas creencias. Algunos creían una cosa y otros creían otra cosa. Unos creían en la resurrección y otros no. Bueno, esto se viene hasta el día de hoy, porque tú seguramente a lo mejor tienes dudas en tu corazón y verdaderamente tú dices, no, yo no creo, ¿no? No creo en la resurrección de Jesús. Creo que Jesús tal vez fue un buen hombre y vivió ahí en el primer siglo, pero nada más que eso y dejó lindas enseñanzas. Miren lo que dice Pablo aquí, voy a leer, no todo el capítulo, ustedes lo pueden leer desde el versículo 12 al versículo 30. Dice lo siguiente rápidamente, pongan atención. Ahora bien,
si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos? ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Por qué? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y el 30 dice, voy en el 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Entonces, dice, vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos, todos aquellos que se han opuesto y se oponen a Él, que será destruido en la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo, Cristo mismo, se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Este parece trabalengua, pero no se preocupen, no vamos a entrar en tanto detalle. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Porque también había esta creencia, lo cual es algo falso, que uno no se puede, de hecho hay una religión que hace eso, pero no es correcto. Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Bueno, ahí está hasta el 30, uno de los tantos pasajes que hay en la Biblia sobre la resurrección. Bueno, hay otros pasajes más que yo se los voy a mencionar, pero cada uno de nosotros tenemos personajes tal vez que son importantes, ¿no? Pero cada uno de esos personajes está en su sepultura, está muerto. Hoy día lo recordamos y todo lo demás, ¿cierto? Hacemos en memoria, se hacen actividades, se hacen ceremonias para recordar a aquellos hombres que fueron importantes en la historia de la humanidad. Ahora, en el mes de marzo, luego, y este es un anticipo, celebramos nosotros lo que llamamos la Semana Santa. Pero la Semana Santa es una recordación para concluir. Recuerdan, esto comienza el 28 de marzo y concluye el 4 de abril. Esto se celebra en todo el mundo cristiano a través del mundo. Y concluimos entonces la entrada a Jerusalén el domingo 28 de marzo y el domingo 4 de abril. Entonces celebramos, ¿qué? La resurrección de Cristo. Ahora permítame, dentro de estos personajes obviamente, ustedes pueden tener escritores como el caso de Cervantes, ¿no? Que escribió el Quijote de la Mancha, un tremendo hombre, pero escribió una linda novela, pero ahí está, simplemente es una herencia literaria. Bueno, también hombres escultores que hicieron cosas maravillosas, como la Capilla Sixtina en Roma, Miguel Ángel, ¿no? También ustedes seguramente han escuchado de él. O también en otros campos, en el campo de la música tenemos a Beethoven, ¿cierto? A Mozart, etc., que crearon cosas maravillosas. Hicieron cosas maravillosas de las cuales nos deleitamos en el día de hoy, pero ahí están en su tumba también. Y también en el campo de la medicina, por ejemplo, Fleming, ¿no? Inventó la penicilina. O Pasteur, ¿eh? La pasteurización que se usa hoy día para los alimentos. Bueno,
Y en el lado religioso también tenemos a Buda, Confucio, ¿cierto? Que hay gente que lo sigue. Pero todos ellos, y la singularidad del Evangelio, es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, yo no me puedo llamar cristiano, hijo de Dios, si no creo en la resurrección. Ahora, nosotros no estuvimos hace 2000 años atrás en los eventos, pero sin embargo, las evidencias a través de la Biblia que encontramos son maravillosas, los cuales nos invitan y alimentan nuestra fe para creerlo que así fue. Permítanme señalarles tal vez dos eventos, ¿no? A propósito, yo les menciono, y aquí déjenme leerle, hay un libro muy bueno que yo se lo he recomendado antes, de Lee Strobel, L-I-I, Strobel, S-T-R-O-B-L, Lee Strobel. Él fue ateo, pero escribió varios libros. Fíjense, hay un libro que se llama El caso de Cristo. Él era abogado y periodista e investigador. En uno de sus libros aparece dentro del contenido lo siguiente, se los menciono para alentarlos a lo mejor a aquellos que quieren respuestas a lo mejor más concretas, digámoslo así, o más profundas. Por ejemplo, aquí aparece la tercera parte del libro, El caso de Cristo, la investigación de la resurrección. Y aparece un subtítulo que dice La prueba médica. Y aquí el autor Lee Strobel hace una entrevista al doctor Alexander Metzgerel. Es una eminencia. Entonces ve todo el caso de Cristo respecto a la crucifixión. Porque hay algunas teorías que dicen que Cristo no murió verdaderamente, ¿no? Sin embargo, tenemos, bueno, hay varias evidencias. Por ejemplo, cuando los soldados enviaron o cuando se crucificaba a alguien, el último paso que se daba era quebrarle las piernas. Pero a Jesús no se la quebraron. ¿Por qué? Porque los soldados romanos verificaron que ya estaba muerto. Bueno, esos son detalles que uno se fija. Sigo con el libro. La prueba del cuerpo desaparecido. Hay una pregunta aquí. ¿Estaba Jesús en verdad ausente de su tumba? El cuerpo desapareció. Ahora, ustedes piensan que el Imperio Romano, los romanos, que pusieron guardias, recuerden que pusieron guardias, como yo lo estoy mostrando, no lo estoy mostrando aquí, a ver, déjenme si se los puedo mostrar. Bueno, ahí tengo, ¿cierto?, que pusieron guardias para cuidar la tumba de Jesús y no se robaron el cuerpo. Ahora, si el cuerpo desapareció, ¿no creen ustedes que todo el ejército romano hubiese ido a buscar y encontrar el cuerpo de Cristo? Nunca lo encontraron. Pero sin embargo algunos lo vieron. Hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué algunos no lo vieron? Hoy día en las redes sociales rápidamente las noticias corren. Pero en ese entonces tú podías estar a 100 metros de la persona, suceder algo aquí y no tener idea hasta después del mes de que sucedió algo. ¿Por qué? Porque era de boca en boca. En el día de hoy las noticias son instantáneas. La prueba del cuerpo desaparecido. ¿Estaba Jesús en verdad ausente de su tumba? Luego la prueba de las apariciones. ¿Se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz? Y la última parte del libro dice la prueba circunstancial. ¿Hay otros hechos que respaldan la resurrección? Bueno, así aparecen muchos más. Ahora, en pasajes bíblicos también permítanme mencionarle, por ejemplo, el caso en Mateo. En Mateo, ahí encontramos nosotros en Mateo 28, el soborno. El soborno que quisieron las autoridades sobornar a los soldados para que dieran un testimonio falso. Eso ustedes lo tienen en su Biblia, ahí en Mateo 28, voy a leer solamente el versículo 11 al 13. Mateo 28, 11 al 13. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse, esto ya que Jesús había desaparecido supuestamente de la tumba, después de reunirse entre jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. El soborno no solo era hace 2000 años, ha sido siempre. Y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo.
O sea, querían tapar, obviamente, y no fracasar, porque eso hubiese sido terrible. Y de hecho fue así. La otra evidencia es que Lucas también, permítame leerle aquí Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, donde leímos recién, pero leímos de un versículo posterior. En el versículo 6 dice lo siguiente, 15:6, Primera de Corintios. Después se le apareció, aquí está hablando Pablo del testimonio de Jesús, se les apareció, dice, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. O sea, había gente que daba testimonio de la resurrección de Cristo, que lo habían visto. Habían visto su tumba y después vieron la tumba vacía y Jesús ahora se apareció. Y en la Biblia encontramos un montón de... Ustedes recuerdan cuando el mismo Jesús dijo ahí en Juan 14, los primeros versículos, voy pues, esto antes de ir a la cruz, voy a ir a preparar morada a ustedes en el cielo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo los vendré a buscar para que estén donde yo estoy. ¿Ah? Es maravilloso, hermano. Ahora, si no existiera la resurrección, como dice el pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios 15, obviamente lo que hacemos los cristianos a través del mundo sería ridículo. Permítame decir otra palabra, sería estúpido. Este templo construido aquí para adorar a Dios también sería un gasto innecesario. Entonces hay otra evidencia más de los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús fue a la cruz, y recuerden que Pedro, que lo negó, todos miraban de lejos, bueno, esta historia se terminó. O sea, estos 3 años que anduvimos con Jesús, bueno, fueron muy bonitos, aprendimos varias cosas, pero ahora murió, así que todo terminó. Ahora, y lo otro que tenían los discípulos era temor, porque muchos de ellos después murieron, porque fueron perseguidos. Ahora, ¿quién daría la vida por alguien, en este caso por Jesús, que estaba muerto? ¿Quién los hizo cambiar a los discípulos? Después de haber arrancado, después que tomaron preso a Jesús y le hicieron todo su proceso y lo llevaron a la cruz, dijo, bueno, aquí todo se terminó. Y de hecho dice la Biblia que algunos volvieron a sus labores. Pero sin embargo, después tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado, que estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. Y eso hizo el cambio. Y es lo que debe hacer el cambio también en nuestra perspectiva de la vida cristiana y de lo que significa la resurrección de Jesús. Permítame verla ahora porque necesito hacer un cambio ahí en el video para un segundo tiempo. Entonces, hermano, le estoy mencionando algunas cosas porque esto es un tema muy apasionante. Que yo los invito a que lean, busquen incluso en el mismo internet y pueden encontrar artículos de uno y otro lado. Pero obviamente todo lo que dijo Jesús, toda mi experiencia como cristiano, toda tu experiencia como cristiano no tendría sentido. Se va al suelo si Cristo no hubiese resucitado. Al resucitar Cristo, entonces le da validez no solo a lo que Él decía que Él era, el Hijo de Dios, o Dios mismo encarnado, sino todo lo que dijo se iría al suelo, todo lo que hizo se iría al suelo. Ahora, hay una diferencia en la resurrección de Jesús frente a otras resurrecciones. Estos son antecedentes que le estoy dando yo para ilustrarles, ¿no? de mejor manera. Él, por ejemplo, a su amigo Lázaro, tenía 2 hermanas, Marta y María. Esto lo pueden encontrar ahí en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Ahora, esa resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús fueron distintas. Porque tú y yo, lo más probable es que muramos. Y si no lo sabías, te digo que existe el 100% de probabilidades de que tú mueras. Existe el 100% de probabilidades de que yo muera.
las estadísticas en este caso no mienten. Bueno, a menos que el Señor venga ahora en este momento, porque dice que algunos, cuando el Señor venga en su segunda venida a hacer justicia en el mundo y a llevar a su iglesia al cielo, entonces allá van a haber algunos que estén vivos. Dice que sus cuerpos van a ser transformados. Bueno, cuando Jesús, ¿cierto?, resucitó a su amigo Lázaro, que había estado 4 días en el sepulcro. De hecho, una de las hermanas le dijo: maestro, hiede ya, o sea, debe estar pudriéndose su cuerpo. Sin embargo, Dios, el autor de la vida, es capaz de regenerar el cuerpo de Lázaro, y Lázaro le dijo: Lázaro, sal fuera. Ahora, esa resurrección fue momentánea. ¿Por qué? Porque hay otra historia en la Biblia, dice que Jesús pasaba siempre por Betania, donde vivía Lázaro y Marta y María, y pasaba seguramente a comer, a conversar, a comerse unos pancitos, unas tortillitas, unas arepas, depende de dónde estemos, ¿cierto? Era muy amigo. Entonces, la Biblia relata varios eventos donde dice: y estaba Lázaro también, aquel a quien Jesús resucitó. Por lo tanto, pero Lázaro después murió como normalmente. Sin embargo, cuando Cristo murió y Cristo resucitó, el cuerpo de él era distinto al cuerpo que nosotros tenemos en el día de hoy. Déjeme hacer un paréntesis para seguir grabando. Ok, yo me entusiasmo con este tema porque es un tema muy importante. Y en la verdad las cosas, cuando se lo digo a los que son cristianos, cuando uno comparte de las cosas de Dios, a veces este tema de la resurrección no lo mencionamos, ¿no? Porque al final, si no hay resurrección, también pasaríamos a ser una organización más, como cualquier otra. Como el club de allá, el club de acá, el club de allá. Bueno, estos también tienen su club y se juntan los días domingos, o se juntan de vez en cuando a cantar, etc. Pero no es así. Nosotros, cuando nos juntamos, cuando oramos, cuando levantamos nuestras manos, cuando lloramos delante de Dios, estamos adorando, hablando, cantando, sirviendo a un Dios vivo, a un Cristo resucitado. Entonces, amados, esta es una piedra angular, diría un constructor, para el fundamento de nuestra fe cristiana. Y ya vamos a ver, solamente voy a mencionar 4 cosas por el tiempo. Como dice el título: si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado. Y yo voy a mencionar 4 cosas para dejarles en su corazón. Entonces, ya. Por ahí, digamos, era como un preámbulo que quería decirle en base a este pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Y en ese capítulo que acabamos de leer, le menciono ahora, podemos mencionar a lo menos 4 cosas que menciona Pablo y que dice: si Cristo no hubiese resucitado. Bueno, yo he mencionado algo ya. Vanas serían nuestras reuniones. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería que yo me bautice. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería que yo siga a Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, sería estúpido, digamos, seguir las cosas que Él dice. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿cierto?, yo no tendría esperanza, etcétera, etcétera. O sea, las consecuencias de un Dios muerto son desastrosas. Es la perdición, no solo aquel durante la tierra, sino que por la eternidad. Entonces la resurrección tiene una connotación y una singularidad en la vida de Cristo como ninguna otra, como las que hemos mencionado de los personajes. Vean ustedes todas las religiones. ¿Quién tiene una religión donde su tumba esté vacía? Cristo. Y en esto algunos tal vez me podrán tachar de intolerante. Bueno, está la otra religión, y algunos mencionan y dicen: bueno, todas las religiones son lo mismo. No todas las religiones son lo mismo. Por muy bonitas que sean, pueden tener disciplinas bonitas y extraordinarias, tal vez, que a lo mejor podríamos hasta practicar los cristianos.
Pero nuestro fundamento, ¿cierto?, es un fundamento cierto, comprobado, visto en la transformación de millones de vidas por el poder de Dios y la resurrección de Cristo. Entonces permítame mencionar 4 cosas para responder a esta pregunta que dice si Cristo no hubiese resucitado. La primera, nuestro testimonio o predicación sería inútil, y eso lo menciona Pablo, lo estoy sacando de 1 Corintios 15 que leímos del 12 al 30. Así que esto es como un resumen. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestro compartir del amor de Dios sería inútil, sería vano. Sería simplemente juntarnos a compartir con unos amigos y como lo haríamos para comentar el último partido de fútbol donde tu equipo ganó o perdió. ¿Listo? Y después nos vamos y todo. Sin embargo, cuando 2 cristianos se juntan y son hermanos en una misma fe, comparten experiencias espirituales, oran unos por otros, a Dios oramos, a un Dios vivo. ¡Qué tremenda diferencia! Esto puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, nuestra predicación sería inútil. La razón de compartir y predicar el Evangelio es porque Cristo resucitó. Es como lo hicieron los primeros discípulos y posteriormente muchos testimonios en la Biblia. La primera iglesia cristiana que encontramos, especialmente en el libro de los Hechos, el mensaje, en todos los mensajes que aparecen ahí de Pedro y otros apóstoles, siempre resaltan y cuentan la historia de que Jesús murió, pero que Cristo resucitó. Entonces, no dejemos de hablar hay muchos textos en la Biblia referentes a esto. Entonces, la razón de compartir el Evangelio es porque Cristo resucitó. Es verdad, lo hacemos por amor, porque Dios me amó a mí y yo también amo a la gente que me rodea. Es el mandato de Jesús. Pero no lo hago simplemente para compartir un conocimiento intelectual, un conocimiento místico. No. Estoy compartiendo a una persona que resucitó y que vive y que me escucha, que está escuchando este mensaje ahora. No lo vemos, pero es un mundo espiritual. Y Él ascendió a los cielos e intercede por nosotros. Hoy contamos con la presencia de Dios también en nuestra vida, los hijos de Dios. Es la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sentido tendría hablar de Jesús y de su obra mientras estuvo en la tierra? No tendría ni un sentido hablar de estas cosas. Entonces, en primer lugar, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación sería inútil. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos simplemente porque Él murió, Él resucitó y Él vive. Esa es la razón de la por qué compartimos, por la que yo estoy compartiendo estas palabras de las buenas nuevas del Evangelio. En segundo lugar, si Cristo no hubiese resucitado, según vemos en el texto ahí en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice que nuestra fe sería en vano. Nuestra confianza en Dios sería ridícula. Oye, estás confiando en algo muerto, como en un ídolo. Estoy poniendo mi confianza en una imagen. No, estoy poniendo mi confianza en el Dios vivo. Ahí llevo mi vida yo, la llevo delante de Dios. Y Dios va a orar. Te va a alentar, te va a dar paz, te va a dar sabiduría, ¿no? Para vivir la vida cristiana, por sobre todo conocerlo a Él, para pasar a ser de propiedad de Él, ¿no? Tener el derecho, como dice Juan 1.12, el derecho de ser hijo de Dios. Entonces la fe, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe, nuestra confianza estaría vacía. Sin embargo, en todo lo que tenemos en la Biblia, incluyendo lo más importante, la resurrección, esa fe es robusta. Es una fe grande. Yo creo en un Dios que murió, pero también murió por mí, pero también resucitó por mí. Y en el día de mañana, cuando yo muera y Cristo venga en su segunda venida, dice que va a haber la resurrección de sus hijos, que serán arrebatados al cielo. Bueno, ahí tendremos otro cuerpo distinto. La Biblia habla de un cuerpo incorruptible, como lo tuvo Jesús. ¿Recuerdan a Jesús?
Jesús traspasaba paredes. Bueno, el mundo físico en ese caso, ¿cierto? Era el poder de Dios puede hacer todo eso. Es otra dimensión, dirían algunos, ¿no? La cuarta, la quinta dimensión, ¿cierto? De cómo va a ser algo maravilloso. Pero vamos a tener un cuerpo distinto al que tenemos hoy día, que no se va a corromper. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 10, de versículos 17 al 18. Déjenme rápidamente, Juan capítulo 10, del versículo 17 y 18. Mire lo que dice aquí, lo siguiente. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver, dice, a recibirla. Entrego mi vida a la muerte para volver a recibirla. Aquí estas son palabras de Jesús. Jesús está diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar, ¿no? Y hay otros pasajes más que yo se los voy a dejar ahí en la lámina que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, en Juan 2:19 dice, destruyen este templo, se está refiriendo a su cuerpo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Es lo que recordamos en Semana Santa. Bueno, la gente aquí pensaba que era el templo. Miren, este templo, pero ¿cómo lo va a construir en 3 días si han demorado más de 60 años en construirlo? Ok. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano, nuestra confianza en Dios sería en vano. Porque Cristo resucitó, tenemos fe en el poder de Dios. Porque Cristo resucitó, tenemos fe en el amor de Dios. Porque Cristo resucitó, tenemos fe en la presencia de Dios en la vida de sus hijos a través de la presencia del Espíritu Santo. Número 3. Nuestros pecados no hubieran sido perdonados, por supuesto. Porque Él pagó en la cruz, Él llevó nuestras cargas. La enemistad que yo tenía con Dios por andar lejos de Dios, ¿cierto? Cristo la tomó en forma personal y Él pagó por mí. Él dio su vida por mí. Y cuando yo lo acepté y me arrepentí y dije, yo quiero ser un hijo de Dios y caminar contigo, yo paso a ser hijo de Dios. Y lo que Dios hace, borra todos mis pecados. Por eso, si Cristo no hubiese resucitado, yo no estaría perdonado todavía delante de Dios. Estaría haciendo todo el esfuerzo, tal vez haciendo cosas buenas y todo lo demás, a objeto de ganarme el favor de Dios, si hubiera un Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que lo hubo, pero eso es un Dios que se reveló en Jesucristo y Él vino a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Pero eso yo debo aceptarlo. No es un hecho instantáneo el hecho de que Él vino y pagó por mí y yo no hago nada. No, Dios quiere obediencia, Dios quiere arrepentimiento en nuestra vida. Él quiere hacer un cambio en la vida tuya, en la vida de nosotros. ¿Significa que nunca más cometemos errores cuando Él nos perdonó? No. Pero ahora somos pecadores arrepentidos. ¿Qué significa eso? Que ahora a mí me duele también y le pido perdón. Señor, sabe, hice algo que no correspondía. Perdóname. Pero ya soy hijo de Dios. Soy de propiedad de Dios. Bueno, número 3. Nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Primero, nuestra predicación sería inútil. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Como una semilla que no tiene vida. Si Cristo no hubiese resucitado, mis pecados no hubieran sido perdonados, ni serían perdonados hasta el día de hoy. Cuando alguien quiere venir a Dios. Bueno, Dios, perdóname. No importa dónde tú hayas estado, pero el perdón de Dios está disponible. Es tan grande que cubre el pecado más grande que tú te puedas imaginar. Ese es el amor de Dios. Y número 4. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra esperanza de la eternidad sería en vano. ¿No? Y aquí permítame leer 2 versículos para ir terminando. Uno está en Filipenses, capítulo 1, versículo 23. No se preocupen, escuchen ahora y ustedes lo pueden buscar en su Biblia. Dice, me siento, presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿No? Pablo tenía un dilema, pero él creía en la resurrección de Cristo porque tuvo un encuentro con Él. Ahí en Hechos capítulo 9 está la conversión de Pablo. Entonces dice, mire, me encuentro en un dilema, porque él dice, yo quisiera morir, porque voy a estar con Cristo. Pero al mismo tiempo me siento presionado porque sé que debo compartir el amor de Dios con otros aquí en la tierra. Hermanos, cuando uno conoce a Dios,
la muerte empieza a perder sus verdaderos sentidos. No es tan oscura. Para el cristiano es un momento y es un paso mejor. Es un momento hacia la vida, una vida mejor, que es la eternidad con Dios. Pero la condición es que tú seas hijo de Dios. Y el otro pasaje que me gustaría compartir está en 1 Tesalonicenses, versículo 4, versículo 13. Dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermano, dice, no queremos que ignoren, aquí está escribiendo Pablo también a los hermanos de Tesalónica, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Qué tremendo mensaje. 1 Tesalonicenses, versículo 13 y versículo 13. No queremos que ignoren lo que les va a pasar a los que han muerto, a los que son cristianos, como aquellos que no creen y que no tienen ni una esperanza. Porque algunos dicen, bueno, después de esto no hay ninguna vida. El asunto y el dilema es que si mueren y hay algo, lo han perdido todo. Entonces, amado, qué lindo mensaje de la resurrección, que lo vamos a recordar a fines de marzo otra vez. Bueno, yo les aliento de todo corazón de que busquen. En la Biblia encontramos pasajes que nos traen esperanza, pero esa esperanza puede ser nuestra cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y decimos, Señor, yo me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Yo quiero ahora volver mi mirada y mi vida y ser obediente a lo que tú me enseñas a través de tu palabra. Reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero ser tu hijo, según tú lo prometes y lo has dicho en tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Yo quiero ahora caminar contigo. Es la oración. Es la oración. Y ahí estamos orando a ¿quién? Al Cristo resucitado. Qué lindo tema. Maravilloso. Yo sé que me gustaría hablar mucho más, pero dejémoslo hasta aquí. Un gusto haberles visto y vamos a terminar con un momento de oración. Amado Dios, en esta mañana, una vez más te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de hablar de esta verdad maravillosa, Señor, que no solo es mientras estamos aquí en la tierra, sino que trasciende por la eternidad. Y trasciende, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo y tú abriste el camino a la eternidad, derrotando la muerte. Señor, gracias porque tú eres vida. Como lo dice, tú mismo lo dijiste, bendito Dios. Señor, yo te pido por la vida de cada uno de los que ha escuchado este mensaje, porque tenemos una esperanza maravillosa. Gracias, Señor, porque la muerte no es el fin para los hijos tuyos, es el comienzo para la vida eterna que tú nos tienes preparada. Bendito Dios, yo te pido por aquellos que aún no creen este mensaje, que tú traigas convicción y que abras su mente y su corazón. Te lo pido y te lo ruego todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en la semana yo oro también por ustedes, por sus necesidades, por las enfermedades. Nos juntamos por Zoom, muchos hermanos, algunos hermanos, no muchos en verdad, y seguimos orando por toda la necesidad y este tiempo de incertidumbre. Que el Señor les bendiga. Hay 2 canciones que pueden escuchar sobre este tema, un poco también sobre la resurrección de Cristo. Los links están abajo en la descripción de este video. Que el Señor les bendiga y les guarde.